Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a una nueva edición de resumen semanal de trading, ya la número 48. Buenos días, Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, todo muy bien por aquí, por el norte. Buenos días. ¿Qué tal, Julio? Buenos días. ¿Qué pasa? Muy buena. Pues nada, aquí preparando una semana más. Bueno, esta edición de resumen semanal de trading está cargada de contenido, con lo cual empezamos. Si te parece, Juan, vemos local market y nos comentas qué ha hecho el IBEX en esta semana. Ya lo comentábamos el viernes en la edición del viernes de cierre, que en términos de etapa, en semanal, pues no ha cambiado gran cosa. Continuamos con esa etapa 3 que ya venimos comentando justo desde esta semana. ¿eh? Y señalo esto porque para que veáis el grado de objetividad del enfoque, ¿no? Podemos decidir hasta qué semana cambiamos de etapa, qué vela, qué vela cambiamos de etapa. En este caso es una etapa 3, ya está cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20 y bueno, pues vamos a esperar a ver por dónde evoluciona. En diario, en diario ya tenemos una etapa 4. Cuando es incipiente, cuando son incipientes, es verdad que la media de 40 todavía está alcista y puede llevar un poco a confusión, ¿no? Pero en esos casos, si quitáis un segundo la de 40, la ocultáis, así, yo creo que aquí ya queda mucho más claro, ¿no? Que la tendencia al perder este mínimo relevante empieza a ser bajista. Y además el viernes ha hecho algo importante porque ha hecho una negación de un intento alcista, ¿no? Fijaros cómo esta vela fue verde hasta aquí arriba, superando máximos anteriores y en ese momento dando a entender que, oye, podría haber acabado ya ese tramo bajista y sin embargo se ha dado la vuelta con bastante violencia y dejando una top intel clarísima, ¿no? En la zona de la media. Esto sugiere que para la próxima semana, voy a mostrar otra vez la de 40, sugiere que para la próxima semana debemos vigilar este rango, justo este rango. En la parte de abajo, fijaros que antes, la semana pasada, teníamos fijada esta zona de soporte, pero decíamos, cuidado, porque si la rompe, tampoco va a ser muy espectacular porque tiene justo debajo dos zonas de soporte importante, como eran la media de 200 y como era la zona del hueco. Entonces, ¿qué ha hecho? Lo ha roto, pero se ha parado justo en esa zona. Por eso es muy importante, cada vez que veáis una zona de soporte o resistencia, intentar ver si después hay zona de movimiento fluido o zona congestionada. Para esta semana, entonces, lo único que tenemos que hacer es vigilar. Yo vigilaría, en realidad, esta zona de aquí, 8.585 a cierre, por el lado bajista, y por el lado alcista, pues 8.857. Si pierde esta 8.000, este soporte, cuidado porque tiene un recorrido a la baja y es una apertura de cortos muy interesante porque ya se encuentra con un movimiento fluido a la izquierda. Y si rompiera por la parte de arriba, estaría eliminando este mensaje alcista, este mensaje bajista, y ya sabéis que la eliminación de un mensaje bajista pues, nos llevaría el precio a intentar ver máximos. Me da la sensación de que vamos a estar en este rango al principio de semana, pero bueno, esas son las dos zonas a vigilar. Una parte importante del resumen semanal de trading y de todos nuestros vídeos sois vosotros, los seguidores, la comunidad, como la venimos a llamar. A través de redes sociales nos hace llegar vuestras peticiones de análisis cada semana. Te voy diciendo, Juan, lo que tenemos, que hay tela que cortar. Que hay tela, que hay mucho. Sí, hay bastante, hay bastante. Con lo cual te voy, Vamos te voy allá. soltando. Empezamos por Ecentis, nos plantean una posible entrada. Vale, antes de ponerla, una posible entrada. Me quiero encontrar entonces en diario la media alcista y en semanal por lo menos que no esté bajista, ¿no? Que esté por lo menos, que no moleste, digamos. Vamos a ver cómo sale. Vale, en diario, pues efectivamente está alcista la media de 20, en semanal, uy, ay, mirad, en semanal no me gusta tanto, fijaros. Ocultamos aquí la de 40 un segundo, el mismo ejercicio que acabamos de hacer en IBEX, y veis que en semanal tenemos una etapa 4 claramente, ¿no? Las estructuras de media de 20 bajando, las máximos relevantes de momento bajando, mínimos relevantes bajando. Bueno, es verdad que viendo la vela de la semana pasada, que parece que dentro, que quiere tener continuidad alcista y entonces este máximo probablemente se hubiera superado, pudiera terminar esta etapa 4 en este marco temporal semanal. Pero de momento todavía es una etapa 4. Entonces nosotros nunca tomamos una decisión alcista en diario con el semanal bajista.
¿vale? Tienen que estar alineados ambos marcos temporales o como mucho neutral en semanal, pero no en contra, es decir, no en etapas contrarias, ¿no? Entonces, bueno, salvo casos explosivos, pero esos ya son más avanzados, digamos, ¿no? Pero en términos normales, esperaríamos a que estuviera todo alineado. Entonces, para que eso ocurra, deberíamos esperar a la superación de este nivel en 0.372, que supongo que es este 0.372, este de aquí, y sería el momento en el que ya estaría todo alineado. Por eso ahora es verdad que estas tres velas juntas, estas tres son una bottom tail encubierta que puede tener continuidad y puede irse directamente hacia la zona de 0.36, 0.37, que en porcentaje estamos hablando de un 4%. Bueno, tampoco me parece gran cosa, ¿eh? Claro, es que son dos cosas distintas. Una es lo que pudiera ser interesante ahora mismo y nuestra forma de operar. Interesante ahora mismo, en esta etapa 2 ya la entrada por patrón de compra 1 la dio aquí, en 0.3410 más o menos. Por nuestra forma de operar, no entraríamos en Ecentis porque no están alineados los dos marcos temporales. Es que, claro, puedo decir ahora que es interesante y o sea, que no es interesante y que luego veáis que se va hasta aquí, hasta arriba, ¿no? Y joder, pues si dijo Juan que en su opinión no era interesante y sin embargo, fijaros, ha subido ese 6 o 7%. Sí, puede hacerlo, desde luego. Lo único que digo es que no es nuestra forma de operar y nosotros estamos aquí para trasladar una forma de operar concreta, ¿no? Y que se basa, o uno de los pilares, es que ambos marcos temporales, diario y semanal, estén a poder ser alineados, entendiendo por alineados en la misma etapa. Y si no fuera así, por lo menos que en el marco temporal semanal estuviera neutral. Pero es que ahora mismo no está neutral, está bajando. Está en etapa 4. Entonces tenemos una etapa 2 en diario y una etapa 4 en semanal. ¿Veis cómo no chocan, digamos, ¿no? Entonces en esos casos nosotros nos mantenemos al margen. Siguiente valor que nos solicitan, Inagas. Inagas. La persona nos plantea también una posible entrada por fin de etapa 4. Fin de etapa 4 en diario. Pues no lo veo, la verdad. Quizás lo dice porque esta fue, o sea, la vela de viernes fue verde hasta aquí arriba, rompiendo estos máximos anteriores y bueno, daba lugar a que podría empezar a tocar la media de 20 y todas estas cosas. Pero vamos, tanto en semanal, que veis una topping tail clara, ¿no? Es decir, esta vela fue verde hasta aquí arriba y los bajistas ¡bum!, la tumbaron otra vez hacia abajo. O sea, es un mensaje claramente bajista. Claramente bajista. Esto tiene pinta de tener continuidad bajista y además está justo, a ver por qué tengo esto aquí. Es que este no sé por qué estaba aquí. Está perdiendo ahora mismo, digamos que todavía no lo ha perdido del todo, pero porque es muy cercano el cierre del viernes con respecto a este nivel, pero vamos, tiene toda la pinta de tener continuidad bajista, ¿eh? Yo no veo todavía el fin de la etapa 4, sin duda alguna. Fijaros como ya la media de 20 está bajando, la de 40 se acaba de poner precisamente el viernes bajando. Máximos relevantes, el siguiente muy probablemente será los mínimos relevantes son este y el siguiente ya va a ser más abajo. Por tanto, estamos en una etapa definida 4 clarísima, así que no le veo todavía giro, no le veo el fin de esa etapa 4. No, yo no entraría en nada. Siguiente valor que nos solicitan para una posible entrada, IAG. Bueno, lo mismo. Siempre empezamos de la misma manera. Semanal, ¿cómo está? Etapa 4. En una etapa 4. Es verdad que en una etapa 4 que el precio está bastante lejos de su media. De hecho, si lo medimos desde la media de 20 hasta el cierre de ahí es un 16%. ¿Vale? Tiene un cierto recorrido en este espacio temporal semanal. Y en diario, bueno, en diario tiene lo que pudiera ser el fin de la etapa 4, es cierto eso, pudiera ser. ¿Por qué? Porque cuando tiene el latigazo final, ¡bum!, fijaros este tramo final que vertical es, normalmente es el fin de esa etapa 4. Además, otra pista también es que cuando arranca con una gran vela sólida, cuando la inhalación, es decir, el retorno del precio hacia la media de 20, arranca con una gran vela sólida, lo más normal es que llega a la zona de resistencia menor, que es esta de aquí, llega ahí y vamos a dibujarlo.
Normalmente llega hasta esta zona de aquí y luego se cae, pero ya no se cae por debajo ya no continúa la etapa 4, sino que lo más normal es que se quede en esta zona, la zona del hueco probablemente. Entonces ahí hace un nuevo mínimo relevante, que ya tendríamos mínimos relevantes crecientes, que sería este y el que nos haga hipotéticamente aquí. ¿Ok? Entonces empezaríamos en una 1, en este marco temporal y luego posiblemente una 2. Y esa 2 es la que se puede aprovechar en el sentido alcista para tratar de coger la inhalación en semanal, este tramo que pudiera hacer porque está muy lejos de la media, ¿no? Y los precios ya sabéis que en todos los marcos temporales lo que hacen son exhalaciones, inhalaciones. ¿Eh? Mirad en este marco temporal, exhalación, inhalación, exhalación y ahora está haciendo la inhalación. ¿Ok? Pues solo en ese momento sería interesante IAG para nosotros. Para concretar en precios para nuestros oyentes de iBooks. Sí, pues fijaros, el rebote actual en diario nos debería llevar a los entornos del 1,80, 1,80, 1,81 más o menos, ¿no? Ahí es donde pienso que puede acabarse el rebote actual, y lo pienso en base a la experiencia, ¿no? Que es muy habitual cuando ocurren estos arranques alcistas. Y luego, esa es la siguiente exhalación, el siguiente alejamiento del precio de la media de 20 podría pararse en la zona de 1,70 más o menos, 1,69 o 1,67, esa es la zona donde está el hueco y es una zona donde ya sabéis que hay soporte. Y desde ahí comenzar otra vez el nuevo tirón al alza, ya entrando en lo que llamamos etapa 1. La gente con ganas de entrar en valores y nos piden Duro Felguera para ver qué opinamos. En diario. Bueno, empezamos por semanal. En semanal todavía estamos en una etapa 4. Los máximos relevantes son decrecientes, mínimos relevantes, estos cuando son dos iguales lo tratamos como uno, cuando son consecutivos quiero decir, lo tratamos como uno. Bueno, aparentemente todavía está en etapa 4 bajista, ¿no? Y ya sé que la media de 40 distorsiona en este caso, pero acordaros de que una táctica es quitarla, ocultarla un segundo para verlo más claramente, ¿no? Ahí veis cómo está claro que los precios son bajistas. La mostramos, la dejamos como estaba. Y en diario, lo que siempre os comento, para que nosotros nos planteemos entrar largos en una acción, debemos tener la media de 20 alcista, en este caso verde, y a poder ser en un grado de inclinación de 40, entre 40 y 60 grados. Eso sería ideal, ¿no? En este caso, cuando lo veis está roja, ¿no? Está bajando. Entonces, todavía no está preparado este valor para entrar. Todavía no está preparado. ¿Cuándo podría ser interesante? Bueno, para ello todavía debería superar la zona de 0,90, hablando en términos redondos. 0,90, si realmente el precio supera los 0,90, obliga a esta media de 20 que veis aquí a girarse al alza, y entonces sí que podría ser un momento interesante. Además, en ese caso, estaría eliminando en semanal también este máximo relevante de la semana 33. Y entonces sí que también obligaría en este caso a la media de 20 en semanal a ponerse como mínimo plana, es decir, a no ir en contra. Y bueno, ahí sí que podría tener cierto recorrido, por lo menos hasta los 0,97, que es donde está la media de 200 bajando en semanal. Pero hasta que eso no ocurra, la verdad que estamos en una especie de etapa 1 en diario, todavía toca esperar. Otro clásico que parece volver a la palestra, Aircross. Nos Hombre, plantean también posible entrada. bien, bien, esto sí que es otra cosa. Esta es otra cosa, sin duda alguna. Déjame ver alguna cosa. Vale, en semanal tenemos una etapa 2 clara, ¿no? ¿Veis el ciclo? ¿Veis el suelo redondeado? ¿Lo veis? Estoy seguro que en mensual se ve incluso mejor. ¿Lo veis? Doble mínimo y ¡pam! Esto tiene toda la pinta de terminar en 5, en 5,13. O sea, es un valor muy interesante. El cross lo está haciendo muy bien. Ahí, ¿vale? Y ahora acaba de superar la importante resistencia de los 3,79, que era donde se había parado en dos ocasiones, ¿no? Vale. En diario también tenemos una etapa 2 clarísima. Quizás para entrar está lejos de la media, dejarme medirlo. Estamos a un 7,58 con respecto al cierre del viernes. Y eso nos supone un poco, ya sabéis que nosotros utilizamos como máximo un 4%, así que lo que esperaríamos es cualquiera de las dos estrategias para que el precio y la media se acerquen. Esperaríamos a ver o bien una inhalación hacia la media de 20 o bien
un consumo de tiempo lateralmente para que sea la media de 20 la que se va acercando al precio, ¿vale? Cuando eso ocurra y nos haga algún patrón, será el momento de entrada. Pero de momento tocaría esperar. Además, en semanal, fijaros que ya lleva una, dos, tres velas seguidas ya alcistas, ¿no? Entonces es normal que rompa resistencia y luego haga el típico pullback, que es el que vamos a aprovechar en diario para subirnos al carro. Esta es una, desde luego, para seguir, muy interesante, porque fijaros qué movimiento fluido tiene a la izquierda. Y ya os digo que me da la sensación de que veremos este valor cerca de 5 en los próximos meses. O sea que es un valor muy interesante. Lo que pasa es que a día de hoy solo le falta el timing. Esperar un momento adecuado de entrada porque nuestras entradas tienen que estar cerca de la media, no lejos de la media, ¿vale? Nos plantean en este caso una apertura de cortos en Ajá. Grifols. Para cortos, si os digo, para largos debemos tener la media de 20 alcista, y la media y en diario, y en semanal, fantástico si tuviera alcista o como mínimo neutra, ¿no? Pues para cortos es justo lo contrario. Deberíamos tener la media de 20 bajando y en semanal la media de 20 pues puede ser bajando o como mínimo neutral, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Bueno, para cortos precisamente ahora sí que no lo veo. ¿Por qué? Por el movimiento del viernes, ni más ni menos. Es lo que conocemos como shakeout. Como shakeout. Fijaros, qué pedazo de soporte tenía en esta zona donde había 1, 2, 3, 4, 5 mínimos relevantes. Una zona de soporte muy importante. Una zona de soporte que ha perdido claramente, además, durante la sesión del viernes, sugiriendo efectivamente la apertura de cortos y que se iba a ir hacia la zona de 18,86. Bueno, pues a lo largo de la sesión se ha dado la vuelta y no solo ha llegado al punto de apertura, donde dejaría una top Intel estilo doji, sino que se ha dado la vuelta e incluso ha superado toda la resistencia previa. Por lo tanto, esto es algo muy, muy alcista, muy alcista. Por lo tanto, no ha lugar una apertura de cortos. ¿Qué sería lo ideal aquí ahora? Lo ideal aquí ahora, fijaros que esto era ya una etapa 1, venía de una etapa 4 este tramo. Ayer subimos un vídeo a la plataforma sobre etapas, ¿no? Y ahí podéis ver claramente, yo creo que está muy bien ese vídeo que hiciste, Santi, porque se puede ver perfectamente los momentos de las etapas. Aquí, a ver si lo pongo, aquí durante todo este tramo es etapa 4, cuando ya hace mínimos relevantes iguales, ya empiezas en la 1, todo esto es 1, porque está cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, ¿lo veis? Y ahora esta es de nuevo un corte hacia arriba. ¿Cuál es la clave ahora? La clave ahora es que cuando hago la inhalación, que no sé cuándo va a terminar esta subida, seguramente cerca de la media de 200, pero si hace la inhalación posterior, la clave va a estar, a ver que se me borró, la clave va a estar en que no pierda o que se quede por encima de la media de 20, que vendrá subiendo así. ¿Ok? Y ese sería un muy buen momento de entrada, un muy buen momento de entrada en Grifols en este marco temporal porque seguramente luego se puede ir hasta la zona de 23 más o menos, 23, 24. Eso significaría también el fin de la etapa 4 en semanal, lo cual nos refuerza nuestra posición. Así que en Grifols nada de posiciones cortas a día de hoy y simplemente esperar a que termine la exhalación esta que está haciendo. Zona posible de terminar, pues la media de 200 puede ser una buena zona, pero vamos, no somos adivinos, no tenemos ni idea de dónde va a terminar. Cuando termine esa exhalación, vendrá la inhalación. Y cuando termine esta inhalación, si es por encima de la media de 20 que ya va a estar ascendiendo, es un buen momento de entrada. ¿Vale? Es un buen momento de entrada. Esto puede ser en torno al miércoles, jueves de la semana que viene. Otro valor que nos plantean para entrada, Banco de Sabadell. Vale, bien, bien, me gusta. Me gusta. En semanal por fin ha conseguido, la etapa 2 es clara, ¿no? Media de 20 alcista, media de 40 alcista, máximos relevantes crecientes, mínimos relevantes, pues de momento solo tenemos este en esta etapa, el siguiente pues probablemente sea uno de estos, bueno, no, va a ser creciente, o bueno, tiene pinta de ser creciente, salvo desplome. En semanal todo bien. Además tiene aspecto de irse hacia la zona de 0,80, que es por donde bajará un poco la media la media de 200, 0,80, 0,82. En diario, fijaros en diario. En diario acaba de hacer el concepto de las medias que se juntan, pero no se cortan. ¿Lo veis? Y cuando arranca, cuando tienes el primer signo de arranque, es un buen momento de entrada. Bien, ahora mismo es lo de siempre. ¿Os parece el momento adecuado? Vamos a ver dónde entraríamos ahora mismo. Entraríamos a un
en torno a un 6% con respecto a la media. Y nosotros intentamos no entrar más allá de un 4%, cerca de la media. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra estrategia en Sabadell? Que nos parece muy interesante, como nos parece muy interesante el cross. Esperar que esto finalice, que no tengo ni idea de dónde va a finalizar. Vamos a suponer aquí, porque es zona de resistencia. Esperamos a la caída posterior, a la inhalación posterior, y si en esa inhalación se queda por encima de la media de 20 y arranca, es el momento de entrada, sin duda alguna, con primer objetivo, pues en la zona del doble máximo, donde va a tener bastante problema, 0,68, y ojo, de ahí hacia arriba, 0,80. Muy interesante este valor, ¿eh? Ya van dos muy interesantes hoy que mencionáis, que son el Cross y Sabadell. Otro de los clásicos que nos solicitan para entrada, Farmamar. No podía faltar. Ya echaba yo de menos. Tenemos muchos seguidores. Ya La lo siguen echaba yo de también. menos. Vale, vamos a ver. Bueno, pues está mejorando el aspecto. Es verdad que está mejorando el aspecto. Semanal, fijaros, en semanal yo para mí ya es una etapa 1, ya no es una etapa 4. ¿Por qué? Y voy a intentar explicarlo. Porque, no sé si lo comenté ya en la semana pasada, pero fijaros, de este impulso bajista ha eliminado el 100%. Cuando una etapa 4 bajista, un impulso o una exhalación es eliminada al 100%, en este caso al 90 y muchos por ciento, esa etapa 4 la damos por finalizada y empezamos ya una etapa 1. Fijaros también cómo el precio en semanal corta la media de 20. Ya corta la media de 20 hacia arriba, cosa que no ocurría durante la etapa 4. ¿Ok? Bien, ya ve, eso sí, es un cambio. Entonces, bueno, por lo menos en semanal está con la etapa 1. En diario ya tenemos una etapa 2. Tenemos una etapa 2 porque está la media de 20 alcista, la de 40, pues bueno, plana más o menos, se acaba de poner plana por esta inhalación. ¿Y qué ha ocurrido? Aquí ha ocurrido lo que conocemos como shakeout, como fallo de ruptura de continuación alcista. Ahí lo tenéis. Si veis esta vela verde, este día, el miércoles 14, bueno, pues es una ruptura clara de zona de resistencia, y lo que sugiere es esto 8 de cada 10 veces tiene continuidad alcista. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no tiene continuidad? Es decir, cuando el día siguiente no cierra por encima. Es lo que llamamos un fallo de ruptura de continuación alcista. Y normalmente tiene como consecuencia que el precio se cae desde la ruptura hacia la zona de soporte previo, que en este caso es la zona de 78,6. Ahí ha hecho la ruptura, veis que no ha tenido continuidad porque no ha cerrado por encima de esta vela verde del 14 de septiembre, no ha cerrado por encima de 83,06, sino que además ha hecho una envolvente, fijando que las dos últimas son una top Intel encubierta, es decir, sugiere precios más bajos. Y vamos a ver, ahí llega a la zona buscada, y desde aquí sí que puede haber algún intento de subirse al carro. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Esta zona de resistencia ya la eliminamos porque ya ha sido eliminada, ya ha sido anulada por este movimiento. Ahora mismo, bueno, se puede intentar por patrón de compra 1, aquí, por patrón de compra 1, pero sabiendo que el primer arranque probablemente no funcione. Es decir, si mañana esto empieza a subir un poquito y supera los 79,50, se podría intentar la compra. Pero me da la sensación que en el primer arranque alcista no va a conseguir superar esta zona de máximos situados en la zona de los 83. ¿Por qué? Porque la inhalación ha comenzado con una gran vela sólida y cada vez que ocurre eso, el primer PC1, el primer patrón de compra 1, suele dar fallo. Esperaríamos al segundo, esperaríamos a que esto hiciera así, hiciera una especie de retest y en el siguiente sí que puede ser el bueno. Ese sí que puede ser el bueno, ¿vale? Fijaros que todo eso está ocurriendo por encima de la media de 20 en semanal, lo cual nos está confirmando el momento de etapa 1 en ese marco temporal. Así que eso es este es el escenario que yo pienso que puede ocurrir en Farmamar y que esperaría el primer PC1 y en cuanto ocurriera el segundo, sí que lo intentaría, porque además la rentabilidad de riesgo puede ser muy interesante. Fijaros además que si comprimimos aquí un poco, fijaros el movimiento posterior. Bueno, tiene una zona de resistencia aquí. Bueno, tiene bastantes zonas de resistencia. Fijaros que tiene una aquí en el máximo relevante, que es en la zona de 85, y luego la media de 200 plano también está en 85,76. Entonces, bueno, desde 80 hasta 85 sería más o menos el recorrido de este swing. Ahí podría encontrarse con problemas, pero fijaros que después tiene un movimiento tremendo también hasta 100.
Así que digamos que Farmamar más interesante ahora va a estar, si consigue hacer este movimiento que planteamos, más interesante será cuando se sitúe por encima de la media de 200, porque ahí tendrá un muy buen recorrido hasta 100 y eso desde precios actuales, desde la media, estamos hablando de un 16%. O sea que Farmamar es otra para tener, estar mirándola con el rabillo del ojo para, sobre todo cuando supere esta zona. A ver, lo pongo aquí, sobre todo para cuando supere esta zona, ¿vale? Esta zona de la máximo relevante y de la media de 200. Estrategia bien diferente que nos plantea para FaceFi con apertura de corto. Vale, cortos. No lo voy a abrir, me espero ver gráfico de 20, el gráfico diario con media bajando y a poder ser en semanal también. Vamos a ver qué nos encontramos. Fijaros, es lo primero que os tenéis que fijar. Pues bueno, pues no. Fijaros en semanal. De hecho, la media de 20 está alcista en semanal. ¿Ok? Es verdad que no es una etapa 2, podríamos denominarlo todavía una etapa 1 en este marco temporal. Una etapa 1 cortando la media de 20 hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Para mí es una etapa 1. Por lo tanto, bueno, no molesta, pero en diario, para que sea para cortos, la media de 20 tiene que estar bajando, ¿eh? A poder ser con grado de inclinación 40, 60%, y aquí está incluso hasta verde, en realidad está lateral, ¿no? Pero está ligerísimamente alcista. No me termina de convencer entonces el movimiento de cortos aquí, ¿eh? No lo veo, la verdad. Cortos, cortos, cortos. No, bueno, quizás aquí en semanal tiene una top Intel encubierta y eso nos sugiere que puede tener precios más bajos, es verdad, y poder seguirse a la zona de 380. Eso puede ser, pero no creo que ocurra de mano. Antes habrá algún tipo de rebote, pienso, porque uno, se ha caído hacia la zona de la media de 20, fijaros, caída muy fuerte hacia la media de 200, perdón, y ahí suele rebotar. Y fijaros cómo ya aparecen las mechas por abajo, ¿lo veis? Esos son signos de que esta vela, que es verde, había sido roja y le dieron una vuelta. Esta que es roja y había sido mucho más roja y le dieron una vuelta. Eso es signo de demanda. De que si no hubiera esa demanda, si no hubiera ese interés comprador, esto se hubiera caído con creces y se hubiera quedado con velas rojas sin mechas por abajo, ¿no? Con el cuerpo entero. Así que me da la sensación de que aquí puede haber algún tipo de rebote, un tipo de rebote en los próximos días. Así que no veo posiciones cortas en Facebook. Seguimos en el mismo terreno para Audax, que nos plantean también una posible apertura de cortos. Bueno, esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Porque fijaros, la media de 20, ¿cómo está en diario? Bajando. Bueno, voy a quitar la de 40 para que no haya confusión. Un segundito. En semanal, bajando. Vale, perfecto. Esta sí que ya me encaja un poquito más. ¿Qué es lo único que no me encaja? El timing. El timing. ¿Por qué? Porque ya ha caído, ya lleva 3 semanas cayendo seguidas y en diario, fijaros cómo se ha alejado mucho de la media. ¿Lo veis? Se ha alejado muchísimo de la media, ha hecho un hueco profesional, aquí lo veis, el viernes, ha hecho un hueco profesional porque este día cerró, el jueves cerró en 1,74 y abrió en 1,77, eliminando todo el color rojo de la última vela, esto es lo que llamamos hueco profesional, y ese hueco profesional normalmente suele tener algún tipo de continuidad alcista. Alcista. Entonces, qué esperaría yo para entrar en cortos en Audax? Que sí lo veo. Esperaría que terminara esta exhalación, que no sé dónde va a terminar, más o menos en esta zona, porque la media de 20 ahora se va a agudizar la caída, y cuando hiciera este patrón de venta 1, bueno, pues sí que podríamos intentar su caída. Además, en semanal ya se habría consolidado por debajo de la media de 200 y nos podría tener un buen recorrido hacia la zona de 1,56, 1,57, ¿vale? Por tanto, interesante Audax en cortos, pero, pero dentro, yo creo que para el miércoles, jueves quizás. Seguimos en territorio bajista y nos plantean también apertura de cortos en día. Bueno, la apertura de cortos ya fue. Y es que además en este caso es muy clara, ¿no? Que fue este día. Claro, la apertura de cortos es clarísima, ¿no? Porque ha hecho un fallo, un patrón de ruptura. Bueno, en realidad ya lo había, fijaros, lleva 2 patrones de ruptura de continuación bajista seguidos. Lo lleva aquí y aquí. 2 seguidos. Ahora mismo ya lleva 3 días bajando. En los 3 últimos días se ha comido un 14%. 14%, os imagináis qué distancia tiene eso con respecto a la media, fijaros.
Estamos a un 11,96%. Nosotros no abrimos posiciones cortas, bueno, ninguna posición lejos de la media. Lo abrimos cerca de la media. Meteros eso, grabaros eso en la cabeza, porque os va a eliminar muchas dudas de, oye, ¿será el momento de entrar? ¿No será el momento de entrar? Simplemente con ese concepto, que yo lo llamo el concepto barrio sésamo, cerca y lejos, pues con eso ya nos evitamos muchas cosas. Entonces, nosotros la apertura de cortos la tenemos que hacer relativamente cerca de la media, como hubiera sido aquí, por ejemplo, en esta zona, pero no a un 12% con respecto a la media. Esto, pues, sinceramente, tiene pinta de continuidad bajista, ya no sé a dónde va a llegar, pero continuidad bajista. Y si acaso esperar algún tipo de patrón de venta 1, si acaso, ¿eh? Es decir, patrón de venta 1 sería que esto continúa hacia abajo un poquito más, luego sube un poquito hacia una media de 20 que seguirá bajando y seguirá desplomándose, y cuando arranque otra vez, pero ya cerca de la media de 20, que va a venir bajando por aquí, entonces sí que va a ser sí que podría ser un buen momento de entrada en cortos, pero ahora mismo lo mismo sería para el miércoles, jueves, una cosa así. Cambiamos de estrategia nuevamente. Soltec para una posible entrada a largos. Ok, vamos a ver, Soltec, si es para largos, quiero que en semanal esté la media alcista o como mínimo plana, y en diario quiero que la media esté alcista. Vamos a ver, la media de 20, ¿eh? Vale, bueno, pues vale. Me gusta lo que veo lo que veo en el semanal. ¿Por qué? Porque a pesar de que está bajista, a pesar de que está bajista, fijaros cómo está claro que está haciendo una zona de suelo, ¿no? En la zona de, en la zona de 6, por hablar en términos redondos, 6, 6, 20. ¿Ok? Y además, estas dos velas juntas son lo que llamamos una bottom tail. Si juntamos estas dos velas, esto lo que es una vela como esta de aquí, del 8 de febrero del 2021 en semanal, que es lo que pasa que verde, debería ser verde, no roja. Pero bueno, una bottom tail que lo que nos sugiere son precios más altos. Precios más altos. Entonces, esto ya nos indica que estamos en una etapa 1 en este marco temporal, en semanal, una etapa 1, y en diario ahora mismo se está poniendo ahora mismo alcista, ¿lo veis? Las dos. Está queriendo comenzar la etapa 2 alcista en este marco temporal. Una de las claves es cerrar por encima del anterior máximo relevante, cerrar por encima de 7,16, no lo ha conseguido todavía, pero lo puede conseguir en los próximos días. Entonces, lo único que deberíamos esperar, dejarme ver la distancia del precio con la media de 20, pues ya es más de un 4%. Nosotros más de un 4% no solemos entrar. Por lo tanto, es un poco lo mismo que en los casos anteriores. Yo para entrar en Soltec esperaría que acabara esta exhalación, que no sé dónde va a acabar, vamos a suponer que ahí. Esperaría la inhalación posterior, que probablemente se vaya a zona de soporte menor, esta de aquí, con una media de 20 que ya se va a estar mucho más inclinada, y cuando arranque de nuevo, sí que es un muy buen momento de entrada, con un objetivo inicial en la zona de los 7,80, en esta de aquí, en la zona de los 7,80, pero con objetivos posteriores mucho más ambiciosos, que tocaría incluso la zona de 8,50. O sea que Soltec, otro valor interesante para que puede girar en las próximas días, semanas. Nuevamente volvemos al territorio bajista. Berkeley para apertura de cortos. Y lo mismo, si es para apertura de cortos, siento ser pesado, pero creo que con la repetición queda mejor grabado en la cabeza. Berkeley, apertura de cortos. La media de 20 en semanal o bajando o plana. La media de 20 en diario, bajando. Vamos a ver si lo cumple. Vale, en semanal lo cumple, pero está lejísimos de la media, y en diario está alcista. Por tanto, no veo cortos aquí. De hecho, este es un pedazo de valor muy interesante si vemos que supera los 0,22, pero para el lado largo. Muy interesante, porque bueno, vemos que como en diario está en una etapa 1, y ahora incluso podríamos hablar incluso en cuanto empieza a generar mínimos crecientes, mínimos relevantes crecientes y máximos relevantes crecientes, etapa 2. Yo para estar seguro, esta me parece muy interesante, le voy a poner una alarma aquí en 0,22, que me avise, porque me parece muy interesante si vemos que se asienta por encima de ese nivel, porque entonces tiene un movimiento muy fluido. ¿Hacia dónde? Hacia la primera zona, que es 0,33, y eso es un porcentaje pues bastante interesante. Así que de momento no lo veo, es un 53%, es una barbaridad. Es muy interesante,
para el lado alcista, pero siempre y cuando supere los 0,2206. Para el lado corto, solo activaría el lado corto si me pierde los, a ver, déjame ver, sí, los 0,18 a cierre. Vale, porque entonces puede encontrarse con un buen camino hacia abajo también, pero no sé, ¿por qué le veo más recorrido por el lado alcista? Nos plantean entrada largos para ArcelorMittal. Entrada para largos en semanal. En semanal tenemos una etapa 2 clara. Además está en una zona de posible giro, porque es lo que llamamos la zona de soporte menor, que es un mínimo que está visitando máximos previos. Es una de las zonas típicas donde se acaban las inhalaciones. Pero lo que no me encaja es lo que está ocurriendo en diario. No me encaja lo que está ocurriendo en diario, porque estas tres velas juntas son una top Intel encubierta y normalmente eso sugiere precios más bajos. Fijaos cómo, de hecho ya estamos en lo que conocemos como etapa 4. Voy a quitar la media de 40 para que no nos lleve a confusión, que en las primeras fases de las etapas lleva a confusión, pero yo creo que aquí se ve claro, ¿no? Máximos relevantes decrecientes, este tiene toda la pinta de convertirse el martes en otro máximo relevante decreciente, mínimos relevantes, pues todavía no son decrecientes, porque solo hay este en esta etapa, pero el siguiente ya, sea cuando sea, va a ser bajista. Por tanto, estamos en etapa 4 bajista en este marco temporal. ¿Qué sería lo único que me hiciera pensar, oye, que puede ser interesante? Algún tipo de hueco profesional mañana. Es decir, que abriera en 28, por decir. Aquí, uy, cuidado, porque entonces en semanal estaría aguantando la zona de soporte menor en la zona de los 27, 20, 27, 28. Y eso, bueno, pues podría finalizar la etapa 4 en este marco temporal y querer comenzar una a 1. En cualquier caso, yo solo lo vería interesante por encima de 29, sí, por encima de 29. Por encima de 29. Pero ya os digo que el aspecto que tiene es de continuidad bajista en este valor. Vemos una posible entrada a largos también para Celnex. Entrada para largos, ¿vale? Bueno, por lo menos en semanal está alcista. Eso es verdad. En semanal está alcista. ¿Qué le pasa? Que cómo ha comenzado la inhalación en semanal. Con una gran vela sólida. Y cada vez que comienza con una gran vela sólida, lo más normal es que el patrón de compra 1 posterior de fallo. Entonces, lo más normal es que ahora tenga una subida, pero no supere estos máximos anteriores y luego nos haga la siguiente retest y a lo mejor si luego arranca, esa es la buena, ¿vale? Bien, eso en semanal. En diario estamos en una etapa 4. Vuelvo otra vez a quitar la de 40 porque puede llevar a confusión, la oculto un segundo y ahora aquí creo que se ve más claro, ¿no? Ya tenemos la estructura de mínimos relevantes decrecientes, bueno, ya van a ser decrecientes, sean donde sean. Máximos todavía no tenemos estructura de máxima. En esta etapa no tenemos estructura de máximos relevantes decrecientes, pero podría haberlo si ahora choca contra la de 58, 52 y se cae. Bueno, o podría ser el comienzo de una etapa 1 todavía, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Yo para mí, en el lado alcista, digamos que no lo veo todavía. Deberíamos esperar a que finalice esta incipiente etapa 4, que se convierta en 1 y luego que comience la 2. No lo veo y bueno, me da que va a tardar eso, mínimo jueves, viernes de esta semana. Todavía esperaría. Nos piden que analicemos Pescanova, pero no nos especifican estrategia, con lo cual vemos la situación. Vale, vamos a ver la situación. Primero, vamos a ver. Bueno, es un valor no muy líquido por lo que veo, aunque últimamente ha subido bastante, pero en las últimas sesiones, porque hace poco la media era 76.000 títulos. Entonces, lo digo porque se ve, porque cada vez que veáis un gráfico con todas estas mechas, ¿lo veis? En semanal, en diario. ¿Eso qué significa? Habla de mucho spread, de mucho spread en la compra y en la venta. Entonces se va de extremos a extremos. Alguien compra mercado y lleva el precio aquí. Y sin embargo está cotizando por aquí en realidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que suele ocurrir con estos valores. Por tanto, la primera es una precaución por el tipo de valor que no es muy líquido. Lo segundo, si intentamos analizar las etapas en semanal, voy a eliminar la de 40 también para que no nos lleve a confusión. Y bueno, en realidad ya tiene dos mínimos relevantes crecientes, lo cual habla del fin de la etapa 4. Podríamos estar en una 1 en este marco temporal semanal porque está cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, sí, más o menos una 1 en ese marco temporal. Y en diario tenemos una etapa 2, ¿ok? En diario voy a poner la de 40 también.
Perdón, la de 40. Vale, tenemos una etapa 2, ¿no? Ya con ambas medias alcistas y con estructura de máximos relevantes crecientes y mínimos relevantes teóricamente crecientes, ¿no? Veremos dónde gira. Entonces, esto podría ser un patrón de compra 1 incluso, un PC1. Entonces, pero claro, la media de 200 está demasiado cerca. No me termina de convencer, la verdad, de momento ni para largos ni para cortos. Es para cortos solo si perdiera los 0,45 y para largos debería tener más, no sé cómo llamarlo. Mm, eh, esto es lo que conocemos como tendencia endeble, porque es muy poco líquida y entonces es muy errático el movimiento, ¿lo veis? Es muy errático, no es una acción que yo utilizaría para hacer swing trading ni de lejos, vamos. Si fuera para inversión, pues bueno, para más largo plazo pues, podría ser interesante, pero para swing trading es un valor que yo huiría de él precisamente por todas estas cosas, porque cada una de estas, fijaros, este día es un 19%, es decir, te salta el stop. Si nosotros el stop lo tenemos siempre en torno a un 6 o un 7% sobre el precio actual, ese día te salta. Este día, que parece mucho más pequeño, es un 6,72, pues probablemente te hubiera saltado. Un 10,47 te salta. Un 11 te salta. ¿Lo veis? Es que tiene tal volatilidad. Un 10,21 de rango te salta. No es un valor que yo utilizaría, vamos, ni de lejos para hacer swing trading, ¿vale? Entonces, por eso no lo veo muy interesante. Insistimos que no tenemos nada en contra de las empresas No, para ni nada. nada por el estilo, que luego los Nada. fans se nos enfadan en Bueno, es que redes. espera un momentín, yo el concepto de fan de una acción no lo puedo entender. Y de hecho no lo puedo entender y de hecho es un error. Y ahí no digo puede ser un error, no, es un error. Es que no puede haber, no puede haber hooligans de nadie, de Bueno, Pescanova o de la que sea. No, si el patrón o si las condiciones lo dan, ¿qué más nos da cómo se llame y quién sea? Hay que actuar más robóticamente. Más, oye, yo veo un gráfico, en realidad, a mí me daría exactamente igual que no apareciera el nombre arriba. Me da exactamente igual. Quizás lo único por lo que me interesa es por el tema del sector. Eso sí, si el sector está fuerte, oye, si el sector de alimentación está fuerte, pues a lo mejor Pescanova puede estar más interesante, ¿no? Pero salvo ese matiz del sectorial al que pertenece, me daría exactamente igual no poner el gráfico, no poner el nombre. Es que absolutamente. Yo con ver el volumen para ver que es un valor interesante desde ese punto de vista y ver el gráfico, lo demás es poner una etiqueta. Es como, esto no es equipos de fútbol, ¿eh? Yo soy del Oviedo, sí, sí, pero vale, y el Oviedo lo hace todo bien, sí, sí, vale, sí, sí, venga ya. Pues esto no funciona así en bolsa, ¿eh? Entonces, es más, es un error clamoroso porque muchas veces si entras en una acción y empiezas a analizarla y ves su modelo de negocio y te gusta y dices, "Buah, esto es de futuro, pero está en etapa 4, pues será de futuro todo lo que quieras, pero está en etapa 4, bajando. Y lo más normal es que como entres ahí largo porque es algo de futuro, empieces a perder, a perder, a perder, a perder. Y como no tengas stop, terminas enganchado. Y terminas enganchada con un 40% de pérdida. Y eso es lo que te hipoteca el futuro, ¿no? En cuanto a coste de oportunidad, porque lo aguantas y estás perdiendo el tiempo en otras opciones que pudieran ser mucho más interesantes. ¿Vale? Y bueno, eso es lo que pienso sobre hooligans de acciones, ¿no? bueno, por eso siempre insistimos en que planteamos una inversión sostenible, Eso nos es, basamos en hechos objetivos eso es, y en la seriedad, en eso el es, análisis, en los planteamientos y en la operativa. eso es. Simplemente es eso. Ni Nada más complicado. ni más ni menos. Nos piden que miremos de óleo para una posible evolución en estas semanas venideras. Bueno, se encuentra en una zona importante, porque fijaros como la media de 200 está actuando como la gran ballena que protege, digamos, ¿no? Se mueve muy lenta, es una ballena, pero fijaros qué potencia tiene, ¿no? Bueno, en semanal ya tiene máximos relevantes iguales. Lo que parece que detiene la caída, parece que detiene la caída que había iniciado desde los 0,48, que le llevó a 0,30, hace doble máximo en la zona de 0,37 y ahora mismo está en ese rango lateral, está en este rango lateral entre los 0,38 y los 0,33. Bien, yo para mí la posible evolución, bueno, pues no soy adivino, no tengo ni idea,
pero la experiencia dice que, oye, esto está arrancando cada vez que toca la media de 200, veis las mechas por abajo, ¿no? Arranca e intenta ir hacia arriba. Entonces, lo más posible es que esto, bueno, pues intente irse hacia arriba y se va a encontrar con dos problemas. Uno pequeñito en 0,36 y uno bastante más fuerte en 0,3790. Para mí, de óleo sería muy interesante por encima, con un cierre por encima de 0,3790, porque estaría consolidando la etapa 2 alcista en ese marco temporal y entonces le abriría un buen recorrido hacia la zona de 0,42, que estamos hablando de más de un 10%, un 11, una cosa así. Ese sería el momento ideal. Ahora mismo parece que está haciendo una especie de doble suelo, ¿lo veis aquí? Mínimo o incluso triple suelo. ¿M? Y eso, bueno, pues suele hablar de una zona de demanda clara y por lo tanto puede tener cierto recorrido al alza en los próximos días. Pero no lo veo interesante. El swing trading es una actividad que, que busca oportunidades en tendencias que ya están definidas, ¿eh? Que ya están definidas generalmente, ¿no? Y en este caso la tendencia aún no está claramente definida. Por lo tanto, esperaría por encima de 0,38, hablando en números redondos. Tendencias definidas, no adivinación, ¿verdad? Exactamente. Último valor del mercado nacional, Juan, nos piden una posible salida de Atris Health. Atris, salida, bueno, entonces es que le va bien, estupendo, vamos a ver. Bueno, suponemos eso. Esperemos. Primero con Atris, lo primero que me llama la atención, 35.000 títulos de media, cuidado. Y me lleva a mirarlo, me lleva a mirar el volumen, el tipo de vela, ¿lo veis? Ese tipo de vela es que es muy poco líquido. Entonces, en cuanto lo ves, dices, uff, cuidado. Entonces, estas acciones, cuidado, porque tienen esos problemas. Bueno, vamos a suponer que la persona que lo ha pedido, bueno, pues ha aprovechado esta subida a través del patrón de ruptura de continuación alcista que vemos en el curso intermedio, para arriba, y ahora mismo está haciendo un techo redondeado. Cuidado, está haciendo un techo redondeado. Pero es verdad que en semanal, fijaros cómo cada vez que lo intenta ir hacia abajo, aparecen compradores. Así que yo le marcaría este stop, un poquito por debajo de 10,50. Si me lo pierde a cierre, pues cuidado porque se puede ir a la zona de 9,80. Se puede ir hacia la zona de soporte menor. Pero mientras esté por encima de 10,50, no me preocuparía demasiado porque en semanal todas estas mechas, ¿lo veis? Todas estas mechas nos indican que aquí está la demanda. Porque esta vela fue roja hasta aquí. Esta vela fue roja hasta aquí. Claras, velas rojas contundentes. Y sin embargo, los compradores tuvieron la suficiente fuerza, la demanda fue lo suficientemente fuerte para arrancar hacia arriba. Así que esperaría a un cierre por debajo de 10,50, entonces sí que sería el cierre de mi posición. ¿Vale? Saltamos el canal de La Mancha para atender las peticiones de nuestro suscriptor británico. Así. Le voy diciendo. Primera acción, Geo. No la conozco. A ver, Geo. Está dentro con beneficios. Bueno, no me extraña. No me extraña que esté con beneficios, mi madre. Qué subida, estupenda. Bueno, pues nada, es una etapa 2 en ambos marcos temporales. En diario, incluso con el concepto que conocemos de las vías del tren, no es muy líquida para lo que es Inglaterra, no es especialmente líquida. Pero bueno, una etapa 2 clarísima. De momento la estructura sigue siendo creciente, pero es verdad que el viernes se ha estropeado. Y nos ha dejado una vela bastante fea, perdiendo ya a cierre también el anterior mínimo relevante. Y por lo tanto, yo creo que, bueno, le daría por si acaso, pero bueno, no mucho más, por si acaso está en zona de soporte menor aquí, le daría un poco de holgura a esta caída, pero no mucho más, porque fijaros que en semanal tiene todavía potencial recorrido bajando de un 5% para abajo, ¿no? Está comenzando la inhalación. Así que yo para mí en este marco temporal ya no estamos en etapa 2 en diario, porque fijaros cómo ya el último mínimo relevante ha sido eliminado y como incluso la media de 20 está incipientemente roja. Entonces estamos entrando en lo que conocemos como, podríamos decir, una etapa 3. Yo le daría como mucho hasta la zona hasta este mínimo relevante, que es 828 peniques, hasta ahí, hasta 828 le daría como mucho,
Si pierde 828, esto se está convirtiendo ya en una inhalación mucho más fuerte que le va a llevar hacia la zona de 800. Pero vamos, un aspecto maravilloso, ¿no? También dentro con beneficios en buy. Bueno, vale. Si está con beneficios, bueno, pues también tiene una tendencia menos potente que la anterior, porque tiene bastantes más vaivenes. Pero fijaros, en semanal, vamos a empezar en semanal. Etapa 2, que ha hecho una exhalación, alejándose el precio de la media, y una inhalación. ¿Vale? Perfecto. Y ahora aquí está rebotando justo en la zona que os decimos que suele ser la habitual, la zona de hoy, soporte menor. ¿Lo veis? Es un mínimo que está visitando un máximo previo, en este caso un máximo relevante. Bien, perfecto. Aquí es donde suelen aparecer compradores y es justo lo que ha ocurrido en diario, en semanal. En diario se había alejado en una etapa 4, ¿lo veis? En una etapa 4, hasta que, bueno, voy a ir poniéndola según la secuencia. Fijaros, para mí esto todavía es etapa 3, aquí, etapa 3, solo sería etapa 4 en cuanto pierde los 561, ¿vale? Etapa 3 todavía. Etapa 4. Aquí sí, ¿por qué? Porque ya tiene la media de 20 bajando y ya la estructura de mínimo relevante, ¿cómo va a ser? Decreciente. Ocurra cuando ocurra, va a ser más pequeño que este seguro, ¿no? Por tanto, ya tenemos etapa 4. ¿Vale? Hace hueco novato, ahí se arranca para arriba. Fijaros, hace retest, ¿lo veis? Hace doble mínimo, ¿lo veis? Es claro, ¿no? Aquí hace un doble mínimo. Es el típico finalización de etapa 4 y desde aquí está empezando a arrancar con una 1 en este marco temporal. Una 1 que si luego se asienta por encima de la media de 20 le va a obligar a la media de 20 a aplanarse y a ponerse para arriba y coincidirá con el arranque del patrón de compra 1 semanal. Así que la mantendría, Ángel, esta la mantendría sin ninguna duda, tiene mejor aspecto que la anterior y el stop lo pondría aquí debajo. Si pierde eso, pues es que ha cambiado totalmente el escenario, pero vamos, tiene toda la pinta de reconstruirse para arriba, ¿eh? Buena acción esta. ¿Stop qué precio, Juan, para los Y el stop oyentes? estaría en 547,8, la pérdida cierre de ese nivel. Otro valor que nos pide Ángel, OSB para entrar el lunes. Vale, de volumen bien. Para entrar el lunes. Bueno, la entrada ya la ha dado. La entrada ya la ha dado. Pero bueno, en semanal, fijaros, ¿vale? Etapa 2, con patrón de compra 1, botón tela encubierta. Bien, máximo histórico. Sí, máximo histórico. Bueno, una acción muy potente, la verdad. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una etapa 2, porque la estructura de mínimo relevante sigue siendo creciente y ahora está arrancando para arriba. Muy buen aspecto, pero para mí la entrada ya la dio el viernes aquí, al superar los máximos anteriores, ¿no? Entrada, vale, entrar a precios actuales, pues tampoco pasaría nada, sinceramente. Estábamos cerca de la media, sí que entraríamos porque tiene pinta de, bueno, pues ir a testar máximos como mínimo. Y posiblemente a tener continuidad alcista. Así que digamos que no es óptimo porque para mí la entrada está en cuanto supera esta micro resistencia, ¿no? De los 494, donde se apoya dos veces y ahí da la entrada. Además, fijaros, da la entrada a través del semáforo, ¿eh? Se va para abajo y ¡bum! Se da la vuelta. Es decir, muy alcista el movimiento. Así que si entramos, hombre, salvo que abriera con hueco, si abre con hueco ya cerca de resistencia, pues entonces no es interesante. Pero si abriera en línea, pues sí se podría intentar la entrada con un stop inicial aquí debajo. Y bueno, objetivo que se vaya a máximos y que supere máximos, porque estamos en etapa 2 en ambos marcos temporales. Así que muy interesante también OSB. Volvemos a la Europa continental. Nos piden Banca Generali para una posible entrada. Italia, vale, nos vamos a Italia. Para una posible entrada. Vale, pues la respuesta es, en mi opinión, es no todavía. No todavía. Fijaros, este escenario, veis la exhalación en semanal, ¿verdad? Una exhalación que llevó el precio ¿dónde? Muy lejos de la media. ¿Y qué es lo más normal que ocurra? Que haya algún tipo de inhalación. Como ocurrió justo antes, después de una exhalación, que hizo una inhalación y ahí nos dio un muy buen momento de entrada. Pues ahora mismo ocurre exactamente igual. Es decir, se ha alejado y de hecho ya esta mecha es en realidad una vela roja encubierta, ¿no? Porque esto fue máximo hasta aquí.
hasta los 39,66 fue verde y desde ahí ya está empezando a recortar. Vale, ahora vamos a verlo en diario. En diario también tenemos una etapa 2 alcista que ha hecho una exhalación por patrón de compra 1, ¿lo veis? Patrón de compra 1 clarísimo. Ha hecho una exhalación y desde ahí está comenzando la inhalación. Entonces, ahora me da la sensación de que todavía tiene más recorrido bajista hacia la zona de 38, ¿ok? Que será donde será eh, la zona de soporte menor. Si llega hasta la zona de 38, ¿eh? Y desde aquí arranca, pues ese sería el momento adecuado de entrada para continuar con su camino alcista en este valor. Tiene bastante volumen, así que una acción interesante. Último valor del mercado local, Gazprom. Vale, Gazprom, bueno, se está disparando, es evidente, y una etapa 2 clarísima. Lo único que le veo es que está lejísimos de la media en semanal, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros nos interesa comprar cuando estamos cerca de la media, no cuando está lejos de la media. Es posible que aquí venga una inhalación, y en diario esa inhalación está comenzando. Entonces, está comenzando. Yo para mí, fijaros, yo para decidir si es momento de entrada o no, hago esto, más sencillo. ¿Eh? ¿Entrarías a un 7,37 con respecto de la media? Nosotros no. Nosotros no. Menos de un 4% le solemos pedir, más o menos. ¿Eh? Tampoco es que sea totalmente riguroso, pero como orientación nos sirve. Está a un 7,37%, está lejísimos de la media. Lo ideal para nosotros es que esto recortara un poquito hacia la zona de soporte menor. La media de 20 va a ir subiendo, galopando. Por lo tanto, en 2 o 3 sesiones se va a situar aquí a estos niveles. Y si aquí nos da entrada, perfecto, porque ahí será un buen momento para subirse al carro de esta acción que tiene pinta de dirigirse a máximos históricos en los 8,4. Saltamos el charco como de costumbre. Vemos el mercado USA. Nos comentas, Julio, qué han hecho los principales índices. Empezamos, como siempre, por el SP 500. Bueno, el SP 500, bueno, un poco como comentábamos la semana pasada, ¿no? Me parecía que, bueno, la etapa 2 que trae, bueno, una etapa 2 súper sólida que trae de hace ya bastante tiempo. La semana pasada comentábamos que iniciaba la inhalación, ¿no? Dentro de esa etapa 2, ¿no? Bueno, y esta semana, bueno, ha tenido continuidad, ¿no? De momento no tendríamos mayor problema, mientras que la zona de soporte mayor, los 4.367, se mantuvieran, ¿no? Entonces, de momento no hay mayor peligro, ¿no? En cambio, si nos vamos al diario, igualmente, bueno, continuamos con la etapa 2, ¿vale? Pero bueno, ya vemos que el precio está un poco en la zona en la que debería de frenarse, ¿no? Estaría en la zona entre el 40 y el 60% de este último impulso. Y bueno, de hecho vemos como esta semana intentó rebotar aquí el miércoles, ¿vale? El jueves nuevamente, pero el viernes negó ese mensaje, ¿no? Entonces, bueno, está un poco en el límite, ¿no? Esa zona, ¿no? Ya que si perdiera esta zona, el movimiento sería fluido y lo normal sería que se fuera a la zona de soporte mayor, ¿no? Y eso ya podría poner en peligro esta etapa 2, ¿no? Ya empezaríamos un poco a considerar que sería una etapa 3 en este marco temporal, porque ya la media de 20 se pondría bajista, ¿no? Y ya habría este último impulso alcista se habría corregido en un alto porcentaje, ¿no? Entonces, bueno, creo que está en un momento clave, ¿no? Un momento clave si la etapa 2 quiere seguir al menos con la fuerza que trae en los últimos meses, ¿no? Lo que sí también vemos que para el siguiente giro, cuando se dé, que no sabemos cuándo se va a dar, se va a encontrar con una serie de problemas, ¿no? Primero, bueno, esta zona de congestión que nos está dejando aquí y luego el techo redondeado, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cómo se comporta, ¿no? Pero bueno, en términos generales, etapa 2 en ambos marcos temporales y bueno, a ver cómo finaliza esta inhalación, ¿no? Vemos en Nasdaq 100. Bueno, pues en Nasdaq 100 pues casi calcado, ¿no? En el semanal, bueno, una etapa 2 clarísima, ¿vale? Y bueno, ya comentamos la semana pasada que la top intel encubierta que nos dejaba nos sugería precio más bajo, la continuidad de esta inhalación, ¿no? Dentro de esta etapa 2, ¿no? En diario, pues un poco lo mismo que comentábamos en el SP, pero si acaso aquí aún queda un poquito más de margen, ¿no? De margen de caída, ¿no? En que tengamos problemas, ¿no? Aquí el soporte menor lo tenemos en torno a la zona de los 15.140, donde nos encontraríamos
los máximos relevantes previos y la zona del hueco, bueno, y siempre que el precio se girara en esta zona, bueno, pues no habría mayor problema, ¿no? Para continuidad de esta etapa 2, ¿no? Lo que sí, bueno, un poco lo mismo, ¿no? Que lo mismo que el SP, ¿no? Nos está dando aquí esta zona de congestión, este techo redondeado que nos hace que el siguiente patrón de compra uno, cuando lo dé, pueda tener problemas, ¿no? Pero bueno, en definitiva, etapa 2, éramos marcos temporales y de momento no hay mayor problema, bueno, que lo que venimos comentando los últimos meses, ¿no? Que es la enorme distancia de lo que conocemos como la D1, la distancia entre la media de 20 y la media de 200, que bueno, ya sabemos que esto no es muy sostenible en el tiempo, ¿no? Y nos augura de que el día menos pensado pues podemos tener un susto que haga corregir esta enorme distancia, ¿no? Pero bueno, mientras el precio siga mandando, siga diciendo que la etapa 2 continúa con la fuerza que trae, pues no tenemos más que seguirlo, ¿no? Vemos el Russell 2000. Bueno, el Russell, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Que venimos comentando en los últimos 6-7 meses, ¿no? Está en un periodo lateral, un semanal. Para nosotros ya sería una etapa 3, ¿vale? Pero yo lo que veo es una etapa 3 un poquito sui generis, ¿no? Porque los mínimos relevantes no llegan a ser decrecientes, ¿no? Sí, el precio está cortando la media de 20 hacia arriba y hacia abajo y no se acaba de definir, ¿no? Entonces, bueno, esto para nuestra operativa lo hace bastante complicado, ¿no? Entonces, lo ideal sería esperar que el precio o bien rompiera por la zona alta, los 2.350, o bien por la zona baja que nos abriría paso a una etapa 4, ¿no? No obstante, vemos que semana tras semana el precio se va comprimiendo cada vez más y la resolución de esto debe llegar en la próxima semana, ¿no? Vemos que las medias están cada vez más juntas y eso nos vaticina de que puede haber un movimiento tendencial próximamente, ¿no? Incluso esta semana nos ha dejado aquí una vela doji en definición, bueno, y que nos delimita un poco el escenario para la semana que sigue, ¿no? Si rompe por arriba, lo normal es que el precio se venga al rango superior de esta zona lateral, y si rompe por abajo, lo normal es que se venga a esta zona de abajo, ¿no? Entonces, bueno, el escenario esta semana es muy, muy claro, ¿no? En diario, bueno, diario teníamos una etapa 4 aquí que parece que se puso fin con este doble mínimo y parece que quería iniciar, bueno, una etapa 1 y una etapa 2. Bueno, de momento se mantiene un poco aquí en el límite, ¿no? La semana pasada comentábamos que la zona de los 2.200 era un poco la zona que debíamos de aguantar para seguir teniendo opciones de que se iniciara una etapa 2. Bueno, de momento esta semana la ha respetado, ¿no? Que amagó con romperla aquí, pero bueno, al final de esa semana ha conseguido mantenerla y se frenó al TIR a la media de 200 y desde ahí parece que se mantiene, ¿no? Las medias siguen siendo alcistas, bueno, y hay opciones de que el precio pueda tirar hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, el escenario para esta semana yo creo que es claro, ¿no? Un poco este es el rango que nos va a delimitar el siguiente movimiento, ¿no? Pasamos a la parte donde los seguidores y suscriptores volvéis a ser protagonistas, que son vuestras peticiones. Te voy diciendo, Julio. Primera, para una posible entrada, R&B Education. Para una posible entrada largo, ¿no? Largo, sí, si no específico. Vale, bueno, aquí tenemos una amplísima etapa 1, por así decirlo, ¿vale? Con dos grandes spies aquí, pero bueno, si bajamos un marco temporal menor, esto es una etapa 4 clarísima, ¿no? Y de momento, bueno, para una entrada yo en diario no lo vería si no superamos esta cota, ¿no? Por encima de 3.38, pues sí. ¿Vale? En diario ya vemos que, bueno, esta etapa 4 ha finalizado, tendríamos una etapa 1. Aquí el jueves sería lo que llamamos el acunamiento. Podría ser a lo mejor una buena opción de entrada, ¿vale? Con un stop aquí, ¿vale? Pero realmente cuando realmente se pondrá interesante es por encima de esta cota de los 3.38 porque tiene un movimiento fluido, ¿no? Un movimiento fluido y bastante recorrido, ¿no? Siguiente valor que nos solicitan, Ocean Power. Y nos piden que analicemos el despegue porque la persona no sabe leer exactamente el movimiento que ha hecho y lo que supone. Es un valor con un potencial a medio y largo plazo interesante, ¿no? Ya vemos la formación de un suelo redondeado
que ya tuvo un primer gran movimiento, bueno, que lo está consolidando, ¿no? Y teníamos algo que sería una etapa 4, ¿vale? Con un primer apunte aquí y nos ha dejado aquí una zona doble, triple mínimo y parece que quiere arrancar, ¿no? En diario, bueno, pues, igualmente, ¿no? Tendríamos una etapa 1 y sí, ya el viernes tuvo un movimiento aquí potente, ¿no? Pero de momento no ha logrado superar la zona de máximos relevantes previos, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cómo se comporta en la semana. Realmente para entrar, lo interesante sería igual que el anterior, ¿no? Por encima de la zona de 2,32, ¿no? Entonces, bueno, aquí ahora mismo está bastante lejos de la media. Lo ideal sería bien que el precio consolidara lateralmente aquí, que diera opción a que la media se aproximara, o bien si corrige el movimiento del viernes, bueno, buscar el primer patrón de compra 1, siempre que la corrección se quedara por encima de la media, ¿no? De la media de 20, ¿no? Que ya estará claramente alcista, ¿no? Nos plantean una salida de Adamas. Bueno, pues sí, en semanal ya estaría iniciándose la etapa 4, ¿no? Con máximos y mínimos relevantes decrecientes, la media de 20 bajista. Y bueno, en diario, ya vemos que el viernes tuvo un impulso interesante, pero se frenó en la media 200, ¿no? Su primera zona de resistencia, ¿no? Entonces, bueno, si es una salida porque estamos en largo, quizás sea un buen punto, ¿no? Salirse aquí porque lo normal es que el precio ahora corrija y no sabemos si siempre que esto consideremos una etapa 4, lo normal es que aquí se inicie una nueva exhalación, ¿no? Entonces, bueno, estamos en largo, un punto bueno para salirse es justamente donde cerró el viernes, ¿no? ¿Y dónde podríamos poner el stop en el caso de que pues no abriera en línea? Bueno, sí, el stop claramente estaría en esta zona, ¿no? Esta zona, la zona de 4,48, 4,50, un poco la zona de stop, ¿no? Pero yo claramente veo este valor que la salida la daría aquí en torno a los 5. Más que nada por eso, porque se ha topado con la media de 200, que hace claramente resistencia. Luego tiene una clara zona de congestión aquí y que, bueno, concuerda perfectamente con lo que sería el primer patrón de venta 1 claramente en semanal, ¿no? Entonces, bueno, y como si estamos dentro, evidentemente jamás estaría dentro de este valor por debajo de esta cota, ¿no? Otro valor también para salida, Arbutus. Pues Arbutus, un poco a diferencia del anterior, es un valor que está arrancando, ¿no? Claramente un valor que está arrancando. Aquí nos ha formado lo que sería un suelo redondeado y ya tiene las medias alcistas, el precio por encima de las 3 medias, que próximamente se juntarán. Y bueno, tuvo un primer impulso que se ha frenado un poco al en su primera zona de resistencia. Y bueno, si estamos dentro, habría que ver desde dónde estamos dentro, ¿no? Pero quizás no sea el momento de salirnos, ¿vale? Hombre, si hemos cogido este impulso, sí, claramente, porque la distancia con la media de 20 es bastante, ¿no? Pero es un valor que claramente, un 16%, un valor que claramente está arrancando y que lo normal es que tenga continuidad. Ahora está haciendo lo que sería la inhalación, ¿vale? Que parece, bueno, pues se ha frenado esta semana y parece que quiere arrancar de nuevo. La bottom tail que nos dejó aquí el viernes, pero bueno, yo no lo veo para entrar ahora mismo, pero si estoy dentro no lo veo para salir. Siguiente valor que nos solicitan para una posible entrada, Contango Oil. Bueno, semanal está un poquito confusa, ¿no? Porque bueno, tenemos mínimos relevantes decrecientes, el precio por debajo de la media, bueno, que la media de 20 está plana, pero de momento para una entrada habría que esperar un poco que se definiera un poco más, ¿no? En diario, bueno, pues en diario, después de esta etapa 4, iniciar lo que sería una etapa 1, las 3 medias juntas, bueno, interesante. Pero bueno, yo para tener más claridad para de swing esperaría un poco la superación de los 4,11, ¿no?
También nos plantean entrada en Domino's Pizza. Bueno, un valor clarísimamente alcista, que sí, que el último impulso semanal ha sido tremendo y bueno, tampoco es lo que sería la fase de la inhalación, ¿no? Acercamiento del precio a la media, ¿no? Bueno, tenemos aquí la zona de los 499 como la zona un poco de control, donde ya el precio se frenó. Entonces, bueno, para una entrada, pues yo esperaría un poco la superación de esta cuota, ¿no? Los 524, ¿vale? Ahora mismo estaríamos en lo que sería una etapa 3, claro, y por debajo de los 499 nos confirmaría que sería una etapa 4, ¿no? Mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo esperaría un poco la superación de esta cuota, ¿no? De los 524,80. Nos plantean también entrada en FedEx. De momento no lo veo, ¿no? Semanal parece que estaríamos ya en una etapa 4, ¿no? Ya el precio ha perdido los dos últimos mínimos relevantes, por debajo de la media, las dos medias bajistas. Estaríamos en una etapa 4 clarísima en marco temporal semanal, ¿no? Y en diario, pues exactamente más de lo mismo, ¿no? La etapa 4 y de momento no hay signos de giro ninguno, ¿no? Entonces, aquí de momento no cabría más que entrada en corto, ¿no? Cuando diera el siguiente patrón de venta 1, pero de momento no hay indicios para entrar en largo. Nos plantean también una posible entrada en Moderna. Moderna, etapa 2 clarísima, semanal. Bueno, aquí parecía que iniciaba una inhalación, ¿vale? Pero el precio se ha recompuesto y ha iniciado un nuevo impulso, ¿no? En diario, bueno, pues la vela del viernes nos ha dejado una bottom tail aquí justo encima de la media. Yo para entrar esperaría un poco la eliminación de esta primera zona de resistencia que nos ha dejado, ¿no? Los 488, que en semanal no sería más que la eliminación de estas velas rojas de la semana pasada, ¿no? Una vela roja ignorada que llamamos, ¿no? Pero bueno, que sí, tienen toda la pinta de volverse ahí a la zona de máximos históricos. Vemos PPL también para la entrada. Bueno, en semanal, etapa 2, ¿vale? Clarísima. Nos ha hecho un nuevo máximo y el precio ha iniciado lo que es la inhalación, ¿no? Estas tres velas es una topping tail encubierta, ¿no? Nos sugiere precios más bajos, ¿no? Bueno, de momento la primera zona de control estaría aquí en diario los 28,54. Habría que ver cómo se comporta el precio ahí, ¿no? Pero ya la verticalidad de la caída y el hecho de que este último impulso ya casi lo ha corregido en un 90%, nos hace pensar que vamos a entrar en lo que sería una etapa 3, ¿no? Ya la media de 20 bajista, bueno, de momento habría que esperar un poco que el precio se reestructure, ¿no? En esta zona, ¿no? Pero no, ahora mismo no habría opción de entrar en largo en este valor hasta que no se acabe definiendo, ¿no? Pero toda la pinta que tiene es que va a iniciar una etapa 3 en marco temporal diario y bueno, a ver qué tal, cómo se define. Pero de momento no lo veo para entrar ahora. Nueva entrada planteada en Graphic Packaging. Pues un poco más de lo mismo, ¿no? A la anterior. Un poco más de lo mismo. Una etapa 2 en semanal, clarísima, bueno, en zona de máximos históricos, pero bueno, parece que inició hace un par de semanas lo que es la inhalación y bueno, habría que ver dónde está ahora mismo en lo que sería la zona de soporte menor, habría que ver cómo se comporta en esta cuota, ¿no? En diario, bueno, en diario parece que está un poquito más complicado, ¿no? Por eso mismo que comentábamos en el anterior, ¿no? Porque este último impulso alcista se ha corregido casi, bueno, en un 95%, ¿no? Podríamos decir, ¿no? La media de 20 ya se ha puesto bajista, con lo cual esto nos anticipa que ya estaríamos en lo que sería una etapa 3, ¿no? Puede que se gire en esta zona, ¿vale? Que sería la zona de soporte mayor
pero lo normal es que el siguiente impulso no nos lleve a solo superación del máximo relevante previo, ¿no? Entonces, bueno, en valor, sí, en etapa 2 en marco temporal semanal, pero en diario habría que esperar un poco a ver cómo se estructura, ¿no? Habría que esperar un poco para buscar una entrada. Último valor del mercado estadounidense. Nos piden a BIR para una entrada para largo plazo. Bueno, el semanal, la etapa 1 estaríamos ahora, ¿no? En semanal, ¿no? Después de una... Aquí vemos perfectamente el ciclo de la acción, ¿no? Lo que sería etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4, ¿no? Y ahora, bueno, estaríamos iniciando lo que sería una nueva etapa 1, ¿no? En diario, pues igual, ¿no? Etapa 4 y aquí estaríamos una etapa 1, que parece que aquí iniciamos una etapa 2, pero que de momento parece que está empezando a tener problemas, ¿no? Ya tendríamos una etapa 3 en este marco temporal, incluso una 4, ¿no? La pérdida de esta cota, ¿no? Entonces, para una entrada de largo plazo, yo esperaría un poco que el valor se volviera a reestructurar nuevamente, ¿no? Y se colocara por encima de la media de 20, que las medias estuvieran alcistas, ¿vale? Entonces esperaría un poco, ¿no? De momento, te digo, en semanal, etapa 1, ¿vale? Una entrada clara, ¿cuál sería? Si es para largo plazo, pues la entrada clara sería la superación de los 34,47, ¿no? Esa sería un poco la zona clara para una entrada de largo plazo, ¿no? Pero bueno, si quieres buscar un timing más idóneo para incorporarte, en diario yo esperaría un poco que el precio se colocara por encima de la media de 20 y que, bueno, la media de 20 estuviera claramente alcista, cosa que ahora no ocurre. Nos adentramos en territorio minero. Vemos, Juan, las dos criptos de referencia, Bitcoin y Ethereum. Aquí tenemos en pantalla ya el Bitcoin. Y el Bitcoin que está en un momento muy, muy, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Fijaros en semanal. En semanal la media todavía es descendente, pero vemos como el precio ya se ha asentado por encima de ella. ¿Ok? Probablemente ya la semana que viene ya empiece a girarse hacia arriba y comenzando a eso, a nivelarse y posiblemente girar alcista. En diario estamos en un momento clave que ya lo era ayer, porque fijaros cómo ayer llegó a romper esta resistencia de los 48.500, para hablar en términos redondos, aquí, y fijaros cómo cerró por debajo, todavía no lo hizo, todavía no lo ha conseguido. Entonces, hoy cómo empezó bajando y cómo se ha dado la vuelta. Entonces, la clave aquí en Bitcoin es por fin intentar ver una superación. Ahora mismo yo esperaría la confirmación a cierre por encima de los 48.800, para hablar en términos redondos. Si vemos un cierre, pues es un buen momento de entrada en Bitcoin, porque fijaros cómo las medias se juntaron, y no se cortaron. Entonces, cuando eso ocurre, lo más normal que ocurra, que ocurra, es que después de esta disminución de la volatilidad haya un aumento de la volatilidad y generalmente ocurre en el sentido de la tendencia precedente, es decir, alcista. Entonces, si ahora encontráramos un día, no sé si puede ser hoy, no lo sé, o mañana o cuando sea, en el que hace una clara vela verde, momento de entrada en Bitcoin. Momento de entrada en Bitcoin con esto puesto debajo y objetivo que se vaya a buscar los máximos de 52.000. Respecto a esto hay una novedad para los que tenéis Pro Real Time y tenéis Interactive Brokers, porque desde ya tenéis disponible una posibilidad de operar el Bitcoin, una posibilidad de operar el Bitcoin de una manera más aquí, el micro Bitcoin, el micro Bitcoin, aquí lo tenéis. Lo que pasa es que opera de lunes a viernes, por lo que veo, no opera sábado y domingo. ¿Ok? Pero es una forma de operar de una manera más sencilla porque, bueno, es un parcial, digamos, del Bitcoin. Requiere menos depósito y menos inversión. Entonces lo acerca al gran público, ¿no? Bien, entonces el Bitcoin tiene buen aspecto, sobre todo si vemos que consigue cerrar por encima de 48.800, muy buen momento de entrada. Si nos vamos al Ethereum, que lo tenía por aquí, aquí está, Ethereum US dólar. Fijaros, de momento, ¿cómo está? Sigue con una estructura alcista porque mira cómo están los mínimos relevantes, crecientes,
crecientes, la media móvil es crecientes, las dos. Y fijaros, lo que os decía en algunas de las acciones del mercado local que analizábamos hace un rato, decía, cuando la inhalación comienza con una gran vela sólida, ese patrón de compra 1 suele dar fallo. El patrón de compra 1 que se nos activa el día 12 de septiembre, ¿se puede intentar? Sí, pero sabemos que lo más probable es que no llegue a superar el máximo anterior, como es el caso. ¿Eh? Ha hecho un máximo más bajo, un máximo relevante más bajo, y ahora está haciendo un nuevo patrón de compra 1. Entonces, este sí que puede ser el bueno. Este sí que puede ser el bueno. Entonces, en cuanto supere un máximo anterior, que en este caso tendría que ser de momento el del 3.540, bueno, pues sería un buen momento de entrada para irse hacia máximos. Unos máximos donde creo que puede tener bastantes problemas por el tipo de techo que es. No es techo en V, sino techo redondeado. Entonces, es verdad que la zona de 4.000, además siendo también un punto, un número figura, un número completo, pues también psicológicamente actúa como bastante resistencia. Pero bueno, no importa porque desde los 3.500 a esos 4.000 pues son 500 puntos, ¿no? Es un importe importante para operar. O sea que se presentan buenos momentos para las cripto, por lo menos para estas dos de referencia en los próximos días y semanas, Santi. Última sección del presente RST, acciones Blast. ¿Qué tenemos para esta semana, Julio? A ver, para estas semanas, pues bueno, como todas las semanas, dejamos una lista bastante amplia, en torno a 30 o 40 valores. Bueno, cada uno con una particularidad específica, lo suyo, lo que siempre os digo, ¿no? Un poco que lo analicéis, que lo veáis y que, bueno, seleccionéis un poco los que más se ajusten a vuestra operativa, ¿no? Bueno, yo voy a comentar dos, tres, creo, un poco de esa lista. El primero es Wizkey International Holding, un poco, bueno, un valor que acostumbra, ¿no? A hacer movimientos explosivos, ¿no? Y que, bueno, estaría un poco preparándose un poco para para el siguiente movimiento, ¿no? Aquí vemos en semanal, lo que sería, bueno, la etapa 4 que ha finalizado aquí, ¿vale? Este último impulso ya ha consumido más del 100% del impulso previo. Y bueno, el precio se ha colocado ya por encima de la media. Esta semana nos deja una especie de bottom tail y bueno, parece que está en disposición, ¿no? Pero bueno, en diario lo vemos mucho más claro, ¿no? Lo que sería la formación de un gran suelo redondeado, ¿vale? Con las tres medias juntas y el precio ya girándose, ¿no? Girándose hacia arriba, ¿no? Ya hizo aquí un primer impulso que se frenó en su zona, el máximo relevante, esto de aquí, y este que hizo la semana pasada, que lo que hizo fue frenó en la zona del hueco que había aquí, ¿no? Con lo cual, bueno, ya se nos queda un poco el camino más despejado, ¿no? Entonces, bueno, un valor interesante, ¿no? Para incorporarse a él, con idea de que el siguiente movimiento, no lo digo lo voy a hacer en un día, en 2 días, pero lo normal es que este valor en las próximas semanas se dirija a esta J de aquí arriba, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, un valor interesante. Otro que quiero comentar es Date, 1100, un poco, un valor también que acostumbra a hacer movimientos bastante explosivos, ¿vale? Ya vemos aquí, este que tuvo aquí, este que después replicó aquí, y que, bueno, en semanal vemos que está, después de este gran movimiento que ha consolidado, ya estaríamos iniciando lo que sería una etapa 1 y, bueno, y una incipiente etapa 2, ¿no? Con las medias ya alcistas, ¿vale? Aquí sería lo que sería el acunamiento y está en disposición de arrancar. Aquí nos ha dejado una bottom tail encubierta, ¿vale? Con las tres medias aquí muy juntas, próximas a cruzarse y bueno, valor interesante. Y en diario, con diario un poco lo mismo, ¿no? Después de esta corrección de este gran spike que hizo aquí, tuvo un primer intento, bueno, que llegó hasta esta primera zona de control y ahora estaría un poco en disposición de iniciar el segundo, ¿no? Tenemos las tres medias juntas ya, alcistas, ¿vale? Y un valor que por encima de la cota de 1,83, bueno, se le despeja el camino bastante, ¿no? Y por último, otro que quiero comentar es este, ¿no? Griston, ¿no? Bueno, un valor también que tiene movimiento bastante explosivo, ¿no? Y te digo, se fue desde 2 hasta 34, o sea, un movimiento brutal, ¿no? Que ha corregido, y aquí me llama la atención un poco eso, que la corrección se ha frenado justo al tick en la zona del hueco, ¿no? Del hueco de escape que tuvo aquí, ¿no? Y ahí nos ha dejado
una bottom tail y ha arrancado, ¿no? En un primer impulso, bueno, que ahora estaría iniciando lo que sería la inhalación, ¿no? Ya este impulso ha superado más del 100% del último impulso bajista, bueno, ya claramente estaríamos lo que sería el inicio de una etapa 2 semanal, ¿no? En diario, bueno, pues igual, ¿no? Aquí vemos perfectamente lo que sería la formación del... Ay, se me ha ido esto. La formación del suelo redondeado, ¿vale? Vemos cómo justo se ha frenado aquí en la zona del hueco que había dejado y desde ahí ha vuelto a reaccionar, ¿no? Tenemos las tres medias juntas y alcistas. Bueno, y es un valor a lo mejor observar para final de semana, ¿no? A ver qué tal se comporta. La gran vela sólida esta que hizo el viernes, bueno, que de momento se ha frenado su primera zona de control, ¿no? Que esta zona aquí de congestión, ¿no? Habría que ver si esta gran vela sólida no tiene continuidad y si el valor es capaz de girarse por aquí, porque sería un momento óptimo para incorporarnos a esta tendencia, ¿no? Porque es un valor que no me extrañaría verlo nuevamente en la zona de 26, 30 dólares, ¿vale? Y bueno, eso ya sabemos que es casi un 200%, ¿vale? Entonces, bueno, valor interesante también. Y bueno, por mi parte nada más, solamente, bueno, eso, que os digo, dejo una lista amplia, que la analicéis, que la veáis y que, bueno, hagáis un seguimiento a los valores que consideréis más interesantes. Vais a ver en pantalla las diferentes formas de contacto que tenéis con nosotros: Twitter, canal de YouTube, Instagram, Facebook, info@sysmentor.com, prácticamente todas las plataformas de podcasting, iBooks, Apple Podcasts, Spotify, TuneIn. ¿Algo más que añadir, Juan? Nada más, que solo voy a terminar el newsletter premium, versión premium para todas las personas suscriptoras y nada, intentar luego aprovechar el domingo. ¿Algo más que añadir, Julio? No, nada más, poco más. Nada, esperando que tengamos una buena semana y nada, a disfrutar el domingo, que es lo que queda hoy. Bueno, para todas aquellas personas que nos seguís a través de YouTube, os agradecemos mucho si os suscribís al canal, nos dais me gusta y activáis la campanita. Así nos ayudáis a la difusión del proyecto. Nada más por nuestra parte. Un saludo a todos y todas y buen trading. Hasta luego. Cuidaros. Hasta luego.